Hola a todos, queridos seguidores. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde exploramos un tema fascinante y profundo, el vínculo entre nuestras emociones y nuestra razón. Hoy hablaremos sobre cómo funciona nuestro cerebro emocional y racional, y cómo la inteligencia emocional juega un papel clave en nuestro bienestar diario. A través de la teoría del cerebro triúnico, descubriremos cómo diferentes partes de nuestro cerebro, desde el reptiliano hasta el racional, se conectan para gestionar nuestras reacciones y emociones. Si este tema te interesa y crees que puede ser útil para alguien más, no dudes en compartir este vídeo. Quiero que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo tus emociones afectan tus decisiones? ¿Cómo gestionas tus reacciones emocionales cuando te enfrentas a situaciones difíciles? No olvides darle like si te ha gustado el contenido y suscribirte para más vídeos sobre psicología, desarrollo personal e inteligencia emocional. Estoy deseando saber qué piensas. Memoria emocional. ¿Alguna vez has notado cómo una simple imagen, sonido o incluso un encuentro inesperado pueden despertar en ti emociones tan intensas, como si el tiempo nunca hubiera pasado? Quizá te ha ocurrido encontrar a alguien o algo que no recuerdas claramente, pero que, al instante, provoca en ti una sensación de bienestar, alegría, o, en el otro extremo, incomodidad, desconfianza o incluso miedo. La memoria emocional es esa poderosa herramienta que no solo guarda los hechos, sino que los carga de energía emocional, tanto positiva como negativa, y es la clave para entender muchas de nuestras reacciones automáticas. La memoria emocional no es un concepto abstracto, está profundamente entrelazada con nuestra biografía personal, siendo el lugar donde se almacenan los recuerdos que nos definen y nos movilizan. La importancia de hablar de ella radica en que muchas de nuestras decisiones y comportamientos están moldeados por esos recuerdos cargados de emoción. Al comprender cómo funciona, puedes aprender a gestionarla y aprovecharla para potenciar tu vida. Limpiar tu memoria emocional no significa olvidar, sino sanar y transformar las huellas del pasado para que te impulse hacia un futuro más saludable. Imagina que acabas de llegar a una fiesta. Algunas caras te son familiares, otras no. De repente, te cruzas con alguien que, aunque no recuerdas bien, te despierta una sensación de simpatía. Tal vez es un gesto en su mirada, su forma de hablar, o algo en su postura, pero no logras identificar qué exactamente te causa esa reacción tan positiva. En cambio, hay otra persona en la sala que, al verla, sientes un deseo inmediato de alejarte. Aunque no sabes por qué, te inquieta. ¿Qué está pasando en ese momento? Tu memoria emocional está funcionando a todo su potencial, mucho más activa que tu memoria racional. Estás asociando esas figuras a emociones previas, sin que seas plenamente consciente de ello. Lo fascinante de la memoria emocional es que no solo se limita a catalogar los recuerdos como buenos o malos, también es capaz de fusionar ambos tipos de emociones, creando una experiencia compleja y ambigua. Volviendo a la fiesta, imagina que una de las personas presentes te recuerda a alguien del pasado que te causó un gran dolor, alguien que sabotearon tus proyectos y quebró tus expectativas. En ese momento, sientes que el aire se te escapa, que tu cuerpo se tensa y un impulso de huir invade todo tu ser. La copa en tu mano parece resbalársete, tu corazón late desbocado y la ansiedad se apodera de ti. No es simplemente el encuentro con esa persona lo que te afecta, sino que algo en tu memoria emocional ha tocado una fibra sensible, lo que los expertos llaman un núcleo implicativo sensible, NIS. Este NIS es una herida emocional que, aunque no la veas, sigue viva dentro de ti, activándose en circunstancias similares. El cerebro desarrolla estos NIS a partir de experiencias previas, especialmente aquellas que involucran emociones intensas, positivas o negativas. Estos recuerdos no solo se almacenan como hechos, sino que se cargan de un componente emocional tan fuerte que, incluso años después, pueden surgir en momentos que parecen irrelevantes a primera vista. El NIS es una especie de alerta, un mecanismo de defensa que te mantiene en guardia, pero también te limita si no logras comprenderlo y gestionarlo adecuadamente. Gestionar nuestra memoria emocional no es tarea fácil, pero es esencial para vivir de manera más plena. Limpiar nuestra memoria emocional no significa borrar el pasado,
sino sanar esas huellas, integrar los aprendizajes de nuestras experiencias y usarlos para fortalecernos. Con práctica, podemos reprogramar nuestras reacciones emocionales, liberarnos de traumas no resueltos, y lo más importante, convertir esa energía en un motor para nuestro bienestar y crecimiento personal. 3 cerebros en uno. Un error frecuente es pensar que la mente humana es únicamente lógica y racional. Creer que todo lo que experimentamos mentalmente puede explicarse de manera estructurada y controlada es una idea que limita la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Si algo escapa a esa lógica, tendemos a verlo como una debilidad o un signo de descontrol. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y fascinante. En la década de los 60, el neurocientífico Paul MacLean propuso su teoría del cerebro triúnico para ilustrar cómo la evolución ha dejado huellas profundas en nuestra estructura cerebral. Según MacLean, el cerebro humano está compuesto por 3 sistemas diferentes, cada uno con su propia inteligencia y funciones específicas. Aunque esta división sea una conceptualización teórica, resulta muy útil para comprender cómo operan las emociones, las reacciones subconscientes y las bases psicofisiológicas de muchos trastornos. La evolución cerebral, como cualquier otro proceso orgánico, ha implicado cambios y mejoras de estructuras preexistentes. En este sentido, el neurólogo Antonio Damasio señala que el sistema de razonamiento humano surgió como una extensión del sistema emocional, un avance que permitió tomar decisiones fundamentales para nuestra supervivencia, pero en sus primeros tiempos, de manera instintiva, no consciente. La especialización de las funciones cerebrales a medida que el ser humano se relaciona con su entorno fue un proceso gradual, pero de gran impacto. Imagina que el cerebro humano fuera un artefacto diseñado para la vigilancia. Con un sensor visual y una alarma, este dispositivo evolucionaría durante millones de años, adaptándose a los cambios y refinando sus mecanismos para optimizar su función. Si este artefacto fuera un ser vivo, en un mundo evolutivo, su sensor visual podría transformarse en algo más sofisticado, como una cámara fotográfica de gran angular con enfoque automático. Supongamos que este dispositivo está destinado a cuidar una zona ajardinada. Con el tiempo, su capacidad se iría adaptando para desplazarse, detectando intrusos con mayor precisión. Ante la presencia de un objeto extraño, reaccionaría automáticamente, persiguiéndolo mientras enciende luces y emite sonidos de alarma. Sería algo muy parecido a un perro robot, desarrollado para cumplir con una función específica de protección. Este ejemplo puede ayudarte a visualizar cómo el cerebro humano ha evolucionado de una manera similar. La capacidad de nuestro cerebro para percibir el entorno, reaccionar ante él y tomar decisiones ha sido una evolución constante, refinándose a lo largo de millones de años para optimizar su respuesta frente a los desafíos de la vida. No solo somos seres pensantes, sino también emocionales, con una compleja interacción entre las 3 partes de nuestro cerebro que nos permiten adaptarnos, sobrevivir y prosperar. MacLean propuso la existencia de 3 cerebros que se han ido desarrollando a lo largo de la evolución, cada uno con funciones específicas, pero interrelacionadas, que contribuyen a la supervivencia y adaptación del ser humano. El primer cerebro es el cerebro vital, conocido también como cerebro reptiliano. Este cerebro está ubicado en la base del cráneo, sobre la espina dorsal, y es común a los reptiles. Se encarga de las funciones más primarias y esenciales para la supervivencia, como el control de la respiración, el ritmo cardíaco, el equilibrio y el movimiento. Es el encargado de gestionar los instintos básicos necesarios para reaccionar ante peligros inmediatos, actuando casi de forma automática. Este cerebro también regula el comportamiento instintivo, que a veces se manifiesta en reacciones físicas ante el estrés, como taquicardias, vértigos o náuseas. En el contexto de la terapia de Brainspotting, TBT, comprender cómo se activa este cerebro resulta fundamental para abordar los trastornos físicos relacionados con el estrés. El segundo cerebro es el cerebro emocional. A medida que la evolución avanzó, las primeras estructuras sensoriales, como el bulbo olfatorio, dieron paso a los primeros mamíferos y a una mayor capacidad para sentir y procesar emociones. Aquí surge el sistema límbico, un complejo que regula las respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales y alberga los instintos básicos. Este cerebro es el responsable de emociones como el agrado, el desagrado, el miedo,
la ira, la tristeza y el amor. En este nivel, las respuestas no son racionales, sino viscerales e impulsivas, lo que puede llevarnos a comportamientos irracionales y descontrolados emocionalmente. No obstante, al igual que se adiestra un perrito alterado, este cerebro también puede ser entrenado a través de la TBT, ayudándonos a manejar esas reacciones emocionales de manera más saludable. Por último, el cerebro racional se encuentra en la parte superior de la cabeza, en la corteza cerebral o neocórtex. Este cerebro es lo que nos distingue como seres humanos y representa la cúspide de la evolución cognitiva. Mientras que el cerebro emocional procesa la información de manera rápida e intuitiva ante situaciones urgentes o intensas, el cerebro racional interviene para brindar un análisis más profundo y matizado. La corteza cerebral nos permite pensar, comprender, abstraer conceptos, analizar situaciones, relacionar ideas, crear y tomar decisiones basadas en un razonamiento más elaborado. Así, el cerebro racional modula las respuestas impulsivas del sistema emocional, ayudándonos a tomar decisiones más ponderadas y contextualizadas. El objetivo fundamental de estos tres cerebros es armonizarlos. El desafío no está en suprimir uno de ellos, sino en encontrar el equilibrio entre el instinto, la emoción y la razón. Solo al integrar estos tres sistemas de manera coherente podemos vivir de forma más completa, manejando nuestras emociones con sabiduría y tomando decisiones que favorezcan nuestro bienestar. El cerebro emocional. Eres quien eres hoy, pero no naciste así. Antes fuiste feto, bebé, niño, joven y ahora adulto. A medida que creces, las nuevas formas físicas y mentales que adquieres se montan sobre las anteriores, formando una estructura continua de aprendizaje y desarrollo. Existe una interacción constante entre los recuerdos y las ideas de tu pasado y lo que piensas o imaginas en el presente. Esta es una de las características más fascinantes de la vida humana, una evolución constante, tanto a nivel personal como en el contexto más amplio de la evolución de las especies. De hecho, en la evolución de los seres vivos, desde los organismos más primitivos hasta la complejidad del ser humano, se han formado nuevas estructuras biológicas que se superponen a las anteriores, perfeccionándolas y adaptándolas a nuevas necesidades. Un ejemplo claro de esto es el cerebro humano, que, en términos emocionales, se desarrolló sobre el cerebro reptiliano. Estas dos estructuras cerebrales, aunque distintas, están profundamente interrelacionadas y se modifican mutuamente a lo largo del tiempo, contribuyendo a la complejidad de nuestras reacciones emocionales y conductuales. En este proceso evolutivo, la memoria emocional juega un papel fundamental, pues conserva las reacciones tanto agradables como desagradables que experimentamos a lo largo de la vida. Una de las áreas clave de este sistema emocional es la amígdala, una pequeña glándula en forma de almendra, ubicada cerca de la base del cerebro, justo por encima del tallo encefálico y hacia el anillo límbico. Aunque su nombre proviene del griego y significa almendra, su función es mucho más significativa que su forma. La amígdala actúa como un centinela psicológico, un guardián que está en alerta constante. Cuando detecta algún peligro o amenaza, envía señales inmediatas a los centros cerebrales más importantes, activando una respuesta de emergencia. Este mecanismo de alerta desencadena la secreción de hormonas que preparan al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. De esta manera, la amígdala se asegura de que, ante situaciones potencialmente peligrosas, reaccionemos con rapidez y eficacia. Lo fascinante de este proceso es la estrecha interconexión entre el pensamiento y las emociones. Esta relación se facilita gracias a lo que podríamos llamar una autopista cerebral, una vía rápida que permite que las emociones influyan directamente en nuestros pensamientos y viceversa. Esta comunicación constante entre las distintas partes del cerebro es lo que nos permite adaptarnos, reaccionar y aprender de las experiencias pasadas. La interacción entre lo racional y lo emocional es esencial para comprender nuestras conductas y respuestas, lo que a su vez nos ayuda a gestionar de manera más efectiva nuestras emociones en la vida cotidiana. Los registros de la memoria. Mónica experimentó una sensación de alivio al darse cuenta de que, al ver la fotografía de su ex, ya no se estremecía como antes. Sin embargo, cuando se encontró con un antiguo teléfono negro de mesa, no pudo evitar que las lágrimas afloraran.
Ese teléfono había sido el medio a través del cual ella mantenía largas conversaciones con su ex durante su angustiosa estancia en Indonesia. Aunque su rostro ya no reflejaba esa emoción, pequeños detalles de esa experiencia seguían intactos en su interior. ¿Por qué sucedió esto? Cuando vivimos situaciones intensas, como hablar por teléfono con un ser querido, romper un objeto valioso o enfrentarnos a una situación impactante, nuestras reacciones quedan grabadas en nuestra memoria emocional. Pero, ¿cómo funciona este proceso? Dentro del sistema límbico, que es el centro de nuestras emociones, la memoria emocional se almacena a través de dos componentes neurológicos clave, el hipocampo y la amígdala. El hipocampo se encarga de registrar los detalles informativos de las experiencias, mientras que la amígdala se encarga de añadir el componente emocional a esos recuerdos. En el caso de Mónica, había logrado disminuir la carga emocional que le provocaba la imagen de su ex, ya que la amígdala, que genera las respuestas emocionales, había sido neutralizada en ese recuerdo. Sin embargo, la información objetiva sobre su ex, como su cara y su presencia, seguía presente en el hipocampo. Por otro lado, el teléfono negro no solo estaba almacenado en su hipocampo, sino también en su amígdala, con toda la carga emocional que había acompañado esos momentos de angustia. Cuando experimentamos estímulos significativos, como el encuentro con un amigo, la llegada de la policía a nuestra casa o un objeto asociado a un recuerdo doloroso, estos estímulos son percibidos por nuestros sentidos y enviados al tálamo, que actúa como una centralita de procesamiento. Desde allí, la información se dirige por dos vías diferentes, una de corto recorrido hacia la amígdala, donde la reacción emocional ocurre de forma inmediata y primaria, y otra de largo recorrido hacia la corteza cerebral, la parte consciente del cerebro, que matiza y da sentido a lo que estamos percibiendo. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas o alarmantes, como el reencuentro con un objeto emocionalmente cargado, la amígdala responde rápidamente, generando una reacción emocional instantánea. Luego, la corteza cerebral interviene, analizando y elaborando el sentido de esa experiencia de manera más racional. En el caso de Mónica, esto explicaría por qué, inicialmente, reaccionó emocionalmente al ver el teléfono negro, pero luego, al procesar los recuerdos con mayor claridad, su reacción cambió. Al recordar que durante sus conversaciones con su ex, él no solo le estaba siendo infiel, sino que además la estaba traicionando en sus negocios, su respuesta se volvió más racional, pero también más amarga, transformando el llanto inicial en una actitud despectiva y enfadada. Este proceso muestra cómo las emociones y los recuerdos no solo están registrados en nuestra mente, sino también cómo interactúan y se transforman conforme procesamos la información de forma consciente. La autopista entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Toda reacción emocional tiene su origen en una interpretación, aunque ésta pueda ser mínima o automática. En situaciones de emergencia, esta interpretación es rápida y elemental, guiada principalmente por el cerebro primitivo. Esta interpretación básica genera respuestas emocionales intensas y primarias, que podríamos calificar de toscas, impulsivas y enfocadas únicamente en la supervivencia inmediata. Sin embargo, en situaciones que ocurren después de la emergencia, la interpretación se vuelve más compleja y reflexiva. En estos casos, la respuesta emocional es más matizada, porque el cerebro racional interviene, procesando los estímulos de manera más detallada y considerando diferentes aspectos de la situación. Esta interacción entre el cerebro emocional, que responde de forma rápida e instintiva, y el cerebro racional, que reflexiona y analiza, es lo que podemos entender como una autopista cerebral. Esta autopista conecta ambos cerebros, permitiendo que nuestras respuestas emocionales se modulen y se adapten según el contexto y las experiencias previas. De esta manera, nuestras emociones no solo son reacciones automáticas, sino que pueden ser refinadas y comprendidas con el tiempo, gracias al procesamiento más consciente de la información que realiza el cerebro racional. La clave está en cómo ambas partes del cerebro colaboran para generar una respuesta que, aunque pueda estar inicialmente influenciada por la emoción, eventualmente se ajusta a una comprensión más profunda y equilibrada. Conexión entre reacciones y análisis.
La relación entre pensamiento y emoción está estrechamente coordinada gracias a lo que llamamos la autopista cerebral, un conjunto de neuronas que conecta los lóbulos prefrontales, responsables del análisis racional, con las regiones más profundas del cerebro, donde se almacenan nuestras emociones. Este sistema de comunicación permite un intercambio constante de información entre el cerebro emocional y el racional. Cuando experimentamos una reacción emocional, como el llanto de Mónica al ver el teléfono negro, esa respuesta es registrada por el sistema límbico y luego enviada a la corteza prefrontal. En este punto, el lóbulo prefrontal procesa la información y comienza a analizarla. A su vez, el proceso se invierte. La corteza envía información razonada de vuelta al sistema límbico, lo que puede modificar el estado emocional, como ocurrió cuando Mónica dejó de llorar y pasó a sentir ira al recordar la traición de su ex. Esta interacción entre las emociones y los pensamientos es clave para la inteligencia emocional. Cuando buscamos influir en nuestros sentimientos mediante nuestros pensamientos, lo hacemos a través de las conexiones entre la amígdala y el neocórtex. Este circuito nervioso no solo permite regular nuestras emociones de manera consciente, sino que también facilita el uso de las emociones como una herramienta para tomar decisiones claras y acertadas. De esta forma, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad fundamental, pues nos ayuda a integrar lo emocional con lo racional, favoreciendo una mayor claridad mental y un mejor manejo de nuestras respuestas ante diversas situaciones. 3 situaciones críticas en la conexión. Los seres humanos poseen una ventaja única en cuanto al tamaño y la capacidad de sus lóbulos frontales, que representan el 33% de nuestro volumen cerebral, un porcentaje mucho mayor que el de los chimpancés, 17%, o los gatos, 3%. Gracias a esta estructura, podemos deliberar, tomar decisiones y desarrollar nuestra capacidad imaginativa. Esta habilidad nos permite proyectar el futuro basándonos en recuerdos del pasado, un proceso conocido como memoria del futuro. Por otro lado, la amígdala, una estructura clave del sistema límbico, juega un papel fundamental en el procesamiento de las emociones. En particular, la amígdala reacciona de forma ultrarrápida ante estímulos negativos o amenazas percibidas, especialmente en personas con una tendencia a la ansiedad. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la conexión entre los lóbulos frontales, cerebro racional, y la amígdala, cerebro emocional? La interacción entre estos dos sistemas no siempre funciona de manera fluida, y hay 3 situaciones críticas en las que esta conexión entre razón y emoción no ocurre de forma adecuada. En términos generales, estas situaciones problemáticas surgen cuando hay un desequilibrio o una disfunción en alguno de los 3 componentes esenciales: la razón, corteza cerebral, la vía de enlace, la autopista entre los cerebros racional y emocional, y la emoción, amígdala. Cuando uno de estos componentes predomina o se encuentra ausente, la capacidad de procesar, regular y tomar decisiones de manera equilibrada se ve comprometida, lo que puede llevar a reacciones emocionales descontroladas, pensamientos irracionales o, en el peor de los casos, a una parálisis mental. Entender cómo funciona esta conexión y qué puede ir mal en su interacción es esencial para gestionar nuestras respuestas emocionales y racionales de manera efectiva. Primera situación. Predomina la fuerza de la amígdala, a través de la memoria emocional. En esta situación, la amígdala, el centro emocional del cerebro, toma el control, y el lóbulo prefrontal, encargado del pensamiento racional, pierde capacidad de intervención. Esto genera una respuesta emocional intensa, ya sea de ataque hacia el exterior, agresividad, o de huida hacia el interior, miedo, culpa, tristeza. Esta dinámica puede observarse en diversas condiciones emocionales y psicológicas, como fobias, pánico, trastornos obsesivos compulsivos, TOC, y trastornos de estrés postraumático. Cuando la amígdala toma el control de esta manera, se activa un proceso bioquímico en el cuerpo. Los neurotransmisores y las hormonas, como el cortisol, son liberados en respuesta al estrés o la tensión. El cortisol desempeña un papel crucial al preservar la glucosa disponible para el cerebro y redirigir la energía hacia actividades consideradas prioritarias, como enfrentar amenazas inmediatas. Este proceso, sin embargo, también aumenta el estado de miedo, la hipersensibilidad al castigo y la tendencia al retraimiento.
En este estado, la mente emocional predomina y la capacidad de raciocinio y toma de decisiones se ve significativamente afectada. La persona puede sentirse atrapada en un ciclo de reacciones emocionales intensas, dificultando el control y la regulación de sus pensamientos y acciones. Este desequilibrio entre la emoción y la razón puede llevar a patrones de comportamiento destructivos, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Segunda situación, predomina la fuerza de la razón, ahogando la fuerza emocional. En este escenario, la racionalidad se impone de manera excesiva, lo que puede dar lugar a una aparente frialdad emocional, muchas veces como mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad emocional. Esta tendencia a sobrevalorar el pensamiento lógico y el control racional suele dificultar la toma de decisiones, ya que se cree erróneamente que las emociones son un obstáculo para el razonamiento. Sin embargo, las emociones no solo no entorpecen el pensamiento, sino que, en muchos casos, pueden enriquecerlo. De hecho, las corazonadas o intuiciones pueden convertirse en una fuente valiosa de información. El neurocientífico Antonio Damasio, uno de los pioneros en el estudio de las bases cerebrales de las emociones, ha demostrado que la razón, para ser efectiva, se ve enormemente asistida por la amígdala y otros centros emocionales en el proceso de evaluación, expresión, toma de decisiones y comprensión global de una situación. Este proceso involucra varias fases clave. La valoración del estímulo y sus circunstancias. Al enfrentarte a una situación, como un conflicto verbal, tu cerebro comienza inmediatamente a evaluar lo que está ocurriendo, valorando tanto el estímulo como el contexto. En este caso, lo primero que ocurre es la evaluación de la agresividad de la otra persona y lo que eso significa para ti. Las reacciones viscerales y corporales. Después de evaluar la situación, el sistema nervioso responde con reacciones emocionales, que se expresan a través de cambios corporales como un aumento de la frecuencia cardíaca y una respiración más acelerada. La captación del conjunto. El cerebro procesa no solo la evaluación lógica de la situación, sino también las respuestas físicas que has experimentado, creando una visión más completa e integrada del evento. Es como un panorama de información, tanto cognitiva como emocional. La vivencia experimentada. La suma de las evaluaciones cognitivas y las respuestas físicas da lugar a una experiencia emocional que va desde la incomodidad hasta la ira, el miedo o la tristeza. Esta vivencia emocional juega un papel crucial en la toma de decisiones, ya sea para enfrentar la situación o, por el contrario, evitarla. Damasio denomina a este proceso sentimiento, aludiendo a la forma en que las reacciones automáticas de la emoción se ven matizadas por la intervención racional. La principal conclusión de sus estudios es que, en lugar de ser una molestia para el razonamiento, las emociones enriquecen y facilitan el proceso de toma de decisiones, proporcionando información crucial que la razón por sí sola no podría captar. Tercera situación, la vía de conexión entre el lóbulo prefrontal y la amígdala queda prácticamente rota. En esta tercera situación, la desconexión o la disfunción en la vía entre el lóbulo prefrontal y la amígdala tiene consecuencias profundas y perturbadoras, como la manifestación de comportamientos psicopáticos. Este fenómeno puede explicarse porque los psicópatas muestran una notable dificultad para desarrollar habilidades emocionales, ya que su corteza cerebral, que es responsable de la reflexión, el juicio y el pensamiento racional, no logra modular de manera efectiva las áreas más primitivas y emocionales del cerebro, como la amígdala. La desconexión entre estas áreas del cerebro tiene importantes implicaciones. En estudios de laboratorio, se ha observado que los psicópatas presentan una baja reactividad en su sistema nervioso autónomo, lo que se traduce en una respuesta mucho más débil a estímulos aversivos o dolorosos. Esto dificulta el aprendizaje relacionado con la evitación de consecuencias negativas o castigos. En otras palabras, las experiencias que normalmente nos enseñarían a evitar situaciones de dolor o miedo no tienen el mismo impacto en estas personas, lo que contribuye a su incapacidad para modificar su comportamiento. Investigaciones recientes en Inglaterra han revelado que individuos con altos índices de psicopatía y antecedentes de conducta violenta presentan una notable reducción en las conexiones de la sustancia blanca entre el lóbulo prefrontal y el sistema límbico, lo que incluye la amígdala. Este fenómeno muestra cómo la reducción en la actividad de la amígdala ante estímulos que provocan miedo o aversión lleva a un aumento de la desinhibición por parte del lóbulo prefrontal,
lo que resulta en un comportamiento audaz y descontrolado. Los neurotransmisores y las hormonas también juegan un papel crucial en este proceso. Por ejemplo, la testosterona, que en los hombres se produce en cantidades mucho mayores que en las mujeres, aumenta la impulsividad y las reacciones negativas, lo que puede favorecer comportamientos agresivos. Cuando esta hormona se combina con un nivel bajo de serotonina, conocida como la hormona del placer y vinculada al bienestar y el estado de ánimo, se incrementan las probabilidades de que surjan reacciones impulsivas y violentas. En resumen, cuando la conexión entre el lóbulo prefrontal y la amígdala se ve alterada, no solo se pierde la capacidad para regular las emociones de manera adecuada, sino que también se desencadena un patrón de comportamiento desinhibido y, a menudo, destructivo. ¿Qué aporta la inteligencia emocional? La inteligencia emocional representa una habilidad fundamental que nos permite gestionar nuestras emociones de manera efectiva y saludable, influenciando positivamente nuestras vidas y relaciones. A continuación, se describen algunas de las capacidades clave que aporta esta habilidad. Reconocer las propias emociones. La inteligencia emocional nos permite ser conscientes de nuestras reacciones emocionales, incluso cuando éstas son sutiles o apenas perceptibles. Esta conciencia nos ayuda a no caer en la trampa de analizar excesivamente nuestras emociones, lo que podría llevarnos a la parálisis o la ansiedad. Controlar las emociones. Un aspecto esencial de la inteligencia emocional es la habilidad para evitar el desbordamiento emocional, lo que nos permite mantener el control del yo. Esto no significa reprimir las emociones, sino ser capaces de gestionarlas adecuadamente para que no nos dominen ni afecten nuestras decisiones y comportamientos. Aceptar y no suprimir las emociones. En lugar de negar o reprimir nuestras emociones, la inteligencia emocional nos invita a aceptarlas como una parte integral de la experiencia humana. Aceptar nuestras emociones nos permite integrarlas de manera saludable en nuestra vida cotidiana, lo que contribuye a un bienestar emocional y una mayor estabilidad. Usar las emociones como herramienta positiva. Lejos de ser un obstáculo para el razonamiento o la acción, las emociones, cuando se gestionan de manera adecuada, pueden ser una poderosa fuente de energía para enriquecer nuestro pensamiento, nuestra creatividad y nuestros logros. Las emociones no solo informan nuestras decisiones, sino que también pueden impulsarnos a alcanzar nuestras metas de manera más eficaz. Además de estos puntos, la inteligencia emocional también está vinculada a la memoria emocional, la cual desempeña un papel crucial en cómo interactuamos con el pasado y el presente. La memoria emocional no solo implica recordar momentos específicos, sino también procesar esas memorias para eliminar o atenuar los recuerdos dolorosos, a fin de permitir que los recuerdos más positivos resurjan con fuerza. Este proceso tiene una relación directa con la gestión de los NIS, neurotransmisores e interacciones sinápticas, que son fundamentales en cómo nuestra mente responde automáticamente a ciertos estímulos, como ocurre en casos de trastornos obsesivo-compulsivos, TOC. Comprender cómo surge esta información automática y cómo gestionarla adecuadamente es clave para manejar nuestras respuestas emocionales de manera más equilibrada y consciente. En resumen, la inteligencia emocional no solo implica el control y la comprensión de nuestras emociones, sino también la capacidad de usar esas emociones como una herramienta poderosa para mejorar nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones y nuestro crecimiento personal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo al compartirlo contigo. Recuerda, la inteligencia emocional no solo es una herramienta poderosa, es una forma de transformar tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo con quienes creas que se beneficiarán de esta información. Y por supuesto, déjame tu comentario con tus opiniones o preguntas, siempre me encanta leer lo que piensas. Si te interesa seguir aprendiendo más sobre cómo equilibrar tus emociones y tu razón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho y sigue cultivando tu bienestar emocional.